Reciban una cálida bienvenida a esta nueva sesión del curso de Desarrollo Humano. En esta ocasión vamos a examinar un tema muy importante. Hemos visto que el desarrollo humano es un componente teórico, filosófico, social, económico para poder analizar la realidad y que su definición plantea crear un ambiente donde existan oportunidades y libertades para que las personas puedan alcanzar sus objetivos de bienestar o sus objetivos de desarrollo. También hemos visto que su índice mide el progreso de los países en alcanzar este objetivo de ampliar las oportunidades y cómo el desarrollo humano es una contrapropuesta hacia los enfoques de desarrollo puramente económicos que pretenden maximizar solo una variable, el cual es el ingreso. Por lo tanto, el desarrollo humano sirve para examinar estas desigualdades mundiales o regionales, nacionales. Sin embargo, ¿cómo nos puede servir el desarrollo humano en enfoques prácticos, en la vida práctica? Y esto es lo que quiero abordar en esta sesión, por el cual pretendo abordar el tema de desarrollo humano, violencia y juventudes. Y quiero hacerlo fundamentado en una investigación que hice en donde me planteo investigar el tema de las pandillas y su influencia o impacto en el desarrollo humano de las juventudes. En otras palabras, hacer práctico el enfoque, ya que este enfoque de desarrollo humano puede utilizarse para examinar la pobreza, la desigualdad, la salud, la educación, y ustedes pueden encontrar múltiples investigaciones en base al enfoque de desarrollo humano o enfoque de capacidades, ya que decir enfoque de desarrollo humano es lo mismo que decir enfoque de capacidades, ya que este enfoque es el que le da el sustento teórico al paradigma o al enfoque de desarrollo humano. Así que quiero que me acompañen a poderles presentar los hallazgos de mi investigación. Es una investigación que he realizado en el cual se titula de esta forma: Violencia de pandillas, un obstáculo multidimensional para el desarrollo humano. El caso de las juventudes de la comunidad San Jacinto, El Salvador, 2016 al 2018. Esta sesión pretende cómo podemos utilizar todo lo que hemos aprendido, sobre todo el aspecto del enfoque del desarrollo humano, porque el índice ya es una cuestión más estadística y desarrollada por el PNUD y los gobiernos nacionales. Pero como investigadores o investigadoras o personas que desean utilizar el desarrollo humano para su trabajo práctico, para sus intereses de investigación. Entonces acá hay una forma de cómo se puede hacer, cómo se puede utilizar este enfoque y no es algo que está fuera del alcance de nuestras manos y que solo le pertenece a las instituciones o a los estados, sino que es un enfoque que junto al de capacidades podemos utilizar para poder conocer mejor la realidad desde el enfoque del desarrollo humano. Por lo tanto, este es el título: Violencia de pandillas, un obstáculo multidimensional para el desarrollo humano. Y pretendo estudiar este, este objetivo en una población determinada, en el cual es las personas jóvenes de la comunidad San Jacinto dentro del espacio temporal del 2016 al 2018. Como toda investigación debe estar sustentada en un componente metodológico, teórico, para que sus hallazgos sean bastante sólidos. ¿Y cuál es la pregunta de investigación ante este tema que ustedes pueden ver? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta de investigación nació como ¿qué áreas consideradas como valiosas para las juventudes de la comunidad San Jacinto son restringidas o anuladas por la violencia de pandillas en los años 2016 al 2018? ¿Qué áreas valiosas? Hemos visto que el desarrollo humano y el enfoque de capacidades coinciden que cada persona es valiosa y que esta persona tiene intereses o perspectivas de vida valiosas que desea alcanzar o o que le impregna un grado de importancia. Entonces, ¿qué áreas que las juventudes o las personas jóvenes de esta comunidad de San Jacinto
se han visto restringidas y se han visto anuladas por la fuerza de la violencia de las maras y pandillas. Para poner un contexto, las maras o pandillas son un grupo de personas, principalmente compuestas por jóvenes, en el cual su actividad principal es ejercer la violencia, desde el control territorial, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos, las extorsiones, etc. Y son el fenómeno de las pandillas, que ustedes pueden buscar, hay amplísima información acerca de ello, son ya un aspecto muy arraigado en los territorios y se cree que, y hay investigaciones que sustentan que son un estado alterno al estado oficial, ya que estos grupos controlan los territorios, las dinámicas económicas, sociales, todo lo que existe ahí, como lo vamos a ver. Entonces, estos son las pandillas, no solo son grupos de personas reunidas para un fin más valedero o un fin menos violento, sino que son grupos eh, del crimen organizado, literalmente. Entonces, ¿cómo esta influencia o este impacto o este ejercicio de la violencia por parte de las pandillas, cómo impacta en el desarrollo humano, en las áreas valiosas de las personas? Ahora, y el objetivo será ese. El objetivo que nos habíamos propuesto es, si nos preguntamos qué áreas valiosas son anuladas o restringidas por la violencia de pandillas, pues nos proponemos eso como objetivo, identificar los múltiples obstáculos que la violencia de pandillas impone al desarrollo humano de las juventudes de la comunidad San Jacinto en ese periodo de tiempo. El objetivo principal de esta investigación es encontrar o identificar los obstáculos principales que la violencia impone para el alcance de desarrollo humano de las juventudes. El desarrollo humano es más que el índice, es un enfoque, es un paradigma, es todo un conjunto de cuestionamientos de centralidad en el ser humano mismo. Entonces queremos ver cuáles son los principales obstáculos que la violencia impone a este alcance. Ahora el abordaje metodológico fue de carácter cualitativo, ya que el método cualitativo tiene esa capacidad de obtener una comprensión profunda de una problemática desde la mirada de las personas y vivencias de esa población en estudio. El método cualitativo tiene esa capacidad de explicar, de describir o comprender la realidad desde el punto de vista de las poblaciones en estudio y sitúa todos esos acontecimientos acorde al contexto y acorde de la percepción de las personas. Esta investigación es un estudio de casos, por lo tanto nos vamos a centrar en una población específica y donde el objetivo del estudio de casos no es la generalización estadística, no es esa inferencia que encontramos en las cualidades estadísticas cuantitativas, sino que el cometido real de los estudios de caso es la particularización, podernos adentrar y poder ver y describir y comprender cómo vive esa población, esa problemática que nos, que nos interesa investigar. Ahora, las juventudes de la comunidad de San Jacinto son la muestra teórica o intencional. En los métodos estadísticos hay muestreos propiamente característicos de estas metodologías. Sin embargo, dentro de la metodología cualitativa, no vamos a hacer un sorteo, una asignación estadística, un muestreo por estratos ni por conglomerados, sino que se le llaman muestras teóricas o intencionales, en donde el investigador o la investigadora conoce que en ese lugar hay un problema y en base a ese interés, a lo que puede ver, a lo que le han contado, a lo que ha investigado, decide elegir a esa población de estudio de forma intencionada. En esta comunidad San Jacinto habitan jóvenes, personas jóvenes entre los 15 a los 29 años, de los cuales se seleccionaron a 25 personas jóvenes, a las cuales abordamos y seleccionamos como estudio de caso. ¿Por qué seleccionar a personas entre 15 a 29 años? El objetivo de la investigación pretende identificar los obstáculos
que impone la violencia al desarrollo humano de las personas jóvenes, pero debemos de empezar identificando quién es una persona joven. Esto puede variar de país a país, desde convencionalismos internacionales. Pero para El Salvador, la Ley General de Juventud desde el 2013 estableció que una persona joven en El Salvador es aquella que se encuentra entre las edades de 15 a 29 años. Por lo tanto, la muestra teórica o intencional, la población de estudio, tenía que estar en el margen de estos grados etarios, de estos años, de este rango. Entonces, una persona joven en El Salvador será alguien que está entre los 15 a los 29 años y fueron este rango de edad que seleccionamos para obtener la información a través de encuestas a profundidad y un grupo focal para poder sumergirnos en ese mundo simbólico, en ese mundo experiencial de las personas jóvenes de esta comunidad. Entonces, este es como el abordaje metodológico, con su pregunta, el objetivo, el abordaje cualitativo, la fortaleza de este abordaje cualitativo, que es la explicación o la comprensión desde el punto de vista de las poblaciones de estudio y delimitar nuestra población y qué rangos vamos a considerar como joven a una persona. Ahora, la primera parte de mi investigación está determinada por el estado del arte y el marco teórico para darle un sustento teórico a mi investigación. ¿Cómo se encuentra el estado del arte o la cuestión de las pandillas en Latinoamérica, por ejemplo? Y acá pretendo dar una mirada a las múltiples formas de violencia de pandillas en Latinoamérica. Y esto está en mi investigación que es más ampliada. Ustedes la pueden solicitar acá al correo que, que ha habilitado el curso para que se puedan comunicar. Y encontramos tres características a esta mirada a las múltiples formas de violencia de pandilla en Latinoamérica. Y primero, que las pandillas son un fenómeno social. Y en la investigación abordé cómo está el fenómeno de las pandillas en Ciudad Juárez, Bogotá, Río de Janeiro, y lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. Y podemos ver que en toda Latinoamérica existe, no es ajeno el concepto de pandilla, solo que las pandillas de región a región o de país a país pueden tomar características diferentes de acuerdo a la historia de violencia, la desigualdad, de acuerdo a las expresiones de la cultura que existen, etcétera. Entonces, el fenómeno de las pandillas no es único de El Salvador ni del Triángulo Norte, sino que es un fenómeno que lo podemos rastrear en buena parte de Latinoamérica, pero en cada país se manifiesta de forma diferente. En muchos de ellos se manifiesta a través de los métodos violentos o las expresiones violentas, pero en otros países son más grupos de personas, de personas jóvenes, de amigos o amigas, y varía. Por lo tanto, las pandillas son un fenómeno social desde hace mucho tiempo y dependiendo de la historia, de la cultura, de las desigualdades y de tantas cuestiones propias de cada país, van a evolucionar y se van a convertir quizás en grupos asociados al crimen organizado. Pero las pandillas son un fenómeno social. Segunda característica, que Latinoamérica y el Caribe es la región más violenta. De hecho, Latinoamérica y el Caribe tiene la tasa más alta del mundo en lo que respecta a homicidios, con el 17.2 por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial para la Salud dicta que para que haya una epidemia de homicidios deben de haber 10 homicidios por cada 100.000. En cambio, en Latinoamérica y el Caribe tenemos 17.2 a la fecha de este video, o pueden ver publicaciones más recientes y siempre las altas de homicidios son altas. Entonces, las pandillas son un fenómeno social que se han desarrollado en una región que ha venido siendo violenta y con múltiples expresiones de violencia, no solo con una violencia característica, que son los homicidios, sino que con otro tipo de violencia. Más sin embargo, tomando los homicidios como ese dato más representativo, Latinoamérica y el Caribe es una región violenta y las pandillas se han criado dentro de ese contexto y han colaborado a que esto sea así.
La tercera característica del estado del arte es que la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala, tiene el rostro de las pandillas o maras. El principal actor que ejerce violencia, violencia homicida y otro tipo de violencia, son las maras o las pandillas. Por lo tanto, el número de homicidios que caracteriza a estos países del Triángulo Norte está ampliamente determinado por la violencia de pandillas. El número de muertes violentas u homicidios en el Triángulo Norte de Centroamérica entre 2014 y 2018 es de 71.889 personas. En este rango de años se han muerto un poco más de 70.000. Estas son cifras propias de países o regiones con guerras declaradas. Y eh, Centroamérica, y específicamente el Triángulo Norte, no tiene una guerra declarada. Los acuerdos de paz llegaron hace algunos años. Y a pesar de no tener una guerra declarada, las tasas de homicidio son propias de regiones como que si estuviesen en guerra y ascienden a más de 70.000. Eso quiere decir que las pandillas son un agente reconocidos por los estados, por organizaciones mundiales, como ejecutoras o ejecutores de violencia en la región del Triángulo Norte y específicamente en el caso de El Salvador, donde es esta investigación. Pero acercando el lente hacia el país de El Salvador, quiero que veamos el número de homicidios en la población joven entre 2007 a 2017. Y podemos ver el número de homicidios que al año 2009 alcanzaron a los 2.444. Y en el año 2015 tuvo su pico en 3.204 homicidios y levemente ha bajado del 2017 a 2.100. Esto contabiliza 22.941 muertes de personas jóvenes entre 2007 a 2017. En otras palabras, de estos 22.000, un poco más de 22.000 personas muertas, son personas entre los 15 a los 29. Y esta cantidad refleja un poco más del 51% de todas las muertes en esos 10 años. En otras palabras, las poblaciones jóvenes aportan eh, más de la mitad de los muertos y las muertas en un país como El Salvador durante estos años que estamos mostrando. ¿Qué quiere decir? Que la violencia de pandillas tiene un énfasis especial en las personas jóvenes. De hecho, los grupos de pandillas están compuestos mayormente por personas entre los 15 a los 24 años, 25 años mayormente. En otras palabras, son jóvenes asesinando a otras personas jóvenes. Entonces, las juventudes en El Salvador, las comunidades urbanas, las comunidades pobres en el área rural, se sienten reprimidas por una violencia de pandillas que tiene como objetivo casi siempre a las personas jóvenes. Ahora, ¿cuál es el marco teórico? ¿Por qué estamos presuponiendo que la violencia tiene un impacto en el desarrollo, un impacto en la calidad de vida? Esto no está en el vacío, sino que es en base a tres perspectivas teóricas. Y están fundamentadas en esta premisa que es que la violencia es un factor que condiciona el bienestar de las personas. ¿Por qué? Primero por esto, porque es un factor que condiciona el bienestar. Mi bienestar depende de la fuerza o del poder de las pandillas. Si las pandillas tienen restricciones fuertes, mi bienestar es muy limitado. Si las pandillas me permiten ir a estudiar, ir a trabajar, poner un negocio, pues mi bienestar es un poco mejor. Entonces, eso está sustentado en los estudios de Johan Galtung, que es un sociólogo y matemático noruego, el fundador de los estudios del conflicto y para la paz, en donde él menciona que la violencia condiciona el bienestar e impide la autorrealización humana. La violencia impide que los seres humanos se puedan realizar, ya sea violencia de pandillas, violencia del Estado, violencia de género, violencia a la niñez, cualquier tipo de violencia. Esta condiciona el bienestar
y, por lo tanto, impide que el ser humano pueda autorrealizarse, pueda alcanzar estados valiosos, objetivos valiosos. La segunda perspectiva teórica, que la violencia es un factor que atenta contra la seguridad humana y la dignidad. Esto está fundamentado por estudios del PNUD en 1994 y los informes de seguridad para proteger. Ahora bien, en 1994 el informe de desarrollo humano lanzó al escenario un concepto y el cual era seguridad humana, en el cual el desarrollo humano es imposible que pueda realizarse sin que haya seguridad humana. La seguridad humana va desde la seguridad alimentaria, va desde la seguridad en los planos de los derechos políticos, económicos, sociales. La seguridad humana va en la cuestión personal, la seguridad personal. En otras palabras, tener seguridad de no morir por algún atentado ejercido por la violencia, por las agresiones. Entonces, la seguridad humana pretende que los seres humanos vivan sin la incertidumbre de que sus derechos y todos los logros que han alcanzado van a desaparecer de forma repentina. Y eso es lo que hace la violencia. La violencia crea un clima de incertidumbre en donde todo puede desaparecer de forma repentina. Cuando las personas viven así, en un ambiente de inseguridad, de perderlo todo en un instante, perder la vida misma, ellos carecen y ellas carecen de seguridad humana. Y esto atenta contra la dignidad de las personas. Y la tercera perspectiva teórica, que es la principal y es donde está el tronco, la raíz mayor de la investigación, es que la violencia es un obstáculo para el desarrollo humano. Ya hemos aprendido qué es el desarrollo, pero considero importante recordar qué es el desarrollo humano y por qué es un obstáculo. El desarrollo humano es el proceso de expansión de las oportunidades. En otras palabras, que las oportunidades que hay puedan mejorarse y expandirse y llegar a todas las personas. En otras palabras, crear un ambiente de oportunidades. Ustedes concordarán que muchas de las personas que ya tienen mayoría de edad, hablar con abuelitos, abuelitas, o nuestros padres o madres, muchos de ellos o ellas dirán, yo quise hacer esto, pero nunca tuve la oportunidad. Yo hubiese querido estudiar, pero no tuve la oportunidad, no había en escuelas, no tuve el recurso económico, tuve que trabajar, o me desplazaron de mi casa por motivos de violencia. Muchas personas anhelan una oportunidad de trabajar, una oportunidad de vivir en paz, vivir sin violencia, vivir sin acoso, oportunidades económicas, educativas, culturales. Queremos una oportunidad, pero sucede que muchas veces las personas estamos insertas en sociedades donde hay falta de oportunidades y las oportunidades que hay están distribuidas de forma inequitativa o desigual. Entonces el desarrollo humano pretende crear este ambiente donde hayan oportunidades para que las personas en plena libertad, sin coacción, con plena agencia de sus acciones, puedan escoger el mejor camino para su desarrollo en base a las oportunidades que tienen. Porque sin oportunidades no hay desarrollo, sin libertades las personas no van a poder elegir el mejor camino para su desarrollo. Y las tres oportunidades fundamentales son tener una vida larga y saludable para poder tener tiempo suficiente al cumplimiento de nuestras metas, adquirir conocimientos, que vayamos adquiriendo conocimientos desde edades tempranas para poder ascender socialmente, romper con los círculos de la pobreza. Y la tercera oportunidad que necesitamos desde el enfoque de desarrollo humano es lograr un nivel de vida decente a través de un ingreso y que se obtiene a través de un trabajo decente. Entonces, estas son las oportunidades principales que el desarrollo humano pretende expandir o mejorar, aparte de otras oportunidades económicas, políticas, derechos sociales, igualdad, equidad, etc. Y para medir esto, el desarrollo humano tiene su índice para medir estas tres áreas valiosas de las que hemos hablado. Sin embargo, el desarrollo humano es más que solo estas tres áreas de vida larga, educación
y nivel de vida decente. Es mucho más, implica un ambiente donde las personas puedan vivir con libertad y elegir su desarrollo, para que las personas puedan tener una cantidad de opciones en su medio que les permita ser y hacer, que les permita alcanzar estados valiosos, estar saludables, tener un empleo, educación a sus hijos o hijas, eh, alcanzar objetivos valiosos del ser. Y para que al alcanzar estos objetivos, las personas puedan hacer realidad sus proyectos de vida. Por eso se llama que el enfoque de capacidades o desarrollo humano plantea eh, lograr mejorar el ser y hacer de las personas en condiciones de libertad. Que con libertad las personas sean felices, sean realizadas, sean capaces de alcanzar una vida de acuerdo a sus objetivos y hacer muchas cosas valiosas en el transcurso de su vida. De eso se trata el desarrollo humano, de formar capacidades humanas, formar mejor salud, mejor educación, mejor destreza, mejores oportunidades, etcétera y etcétera. Si el desarrollo humano no consigue equilibrar estos aspectos, dar oportunidades, dar libertades, formar capacidades, entonces podría caerse el riesgo de generarse una considerable frustración humana. En otras palabras, como he explicado, muchas personas en nuestras sociedades quisieron llegar a hacer algo en la vida, llegar a ser, ese estado del ser, llegar a ser y hacer muchas cosas, pero no tuvieron oportunidades. Pero quizás hayan oportunidades. Y vamos a ver que en esta investigación algunas personas jóvenes dicen, hay oportunidades. Lo que no hay es libertad para tomar esas oportunidades porque hay grupos de violencia, grupos de pandillas que limitan mi vida, que limitan mi capacidad de libertad. Entonces, cuando no hay libertades ni oportunidades, o cuando hay una cosa o la otra, se puede generar una frustración humana, según el enfoque de desarrollo humano. Las personas se van a sentir frustradas porque acabarán todos sus años de vida sin poder haber podido llegar a ser lo que querían ser, o hacer todas las cosas que hubiesen querido llegar a hacer. Por ejemplo, si una sociedad no puede garantizar la seguridad de la vida ante un ambiente de creciente violencia, esta sociedad no ha podido garantizar los años de vida larga y saludable que se podrían esperar en la dimensión de salud, área crítica para alcanzar el desarrollo humano. Si una sociedad no puede garantizar que las personas vivan de forma larga, de forma saludable, y tienen que morir a temprana edad, como estas 22,000 personas jóvenes que se murieron, entonces estas personas jóvenes murieron con gran frustración humana por no haber podido cumplir su capacidad de tener una vida larga. Entonces hay frustración humana en las sociedades. Y eso es que la violencia agudiza esta condición de frustración. Ahora quiero ir a la segunda parte, que son principalmente los hallazgos de la investigación desde este enfoque de desarrollo humano. La segunda parte está titulada El caso de las juventudes de la comunidad San Jacinto, El Salvador 2016-2018, donde vamos a ver ya propiamente a estas juventudes que tomamos como muestra teórica o intencional y que están ubicadas al sur de San Salvador. Ahora bien, comenzamos con la definición de pandillas o maras. Consideré importante investigar qué es pandillas o maras. Esto está ampliamente documentado en muchas publicaciones. Sin embargo, como haciendo uso del método cualitativo y haciendo uso del enfoque de desarrollo humano, que nos dice que la verdadera riqueza de una nación son las personas y que todos los objetivos, todos los planes, todo debe de girar de alrededor de las personas que son las que sufren la falta de desarrollo, pobreza, desigualdad. Entonces quise investigar qué significan las pandillas, pero desde la perspectiva de las personas jóvenes, quienes viven, sufren, se han criado, han nacido viviendo con pandillas y se tratan de desarrollar en este contexto. Entonces, traté de investigar desde el punto de vista de las personas jóvenes, de la comunidad San Jacinto, qué significa para ellas la definición de pandillas o maras.
Las definiciones como expresiones del lenguaje propias de cada forma de ser muestran la forma en cómo se percibe, concibe, reacciona e interpreta el mundo que nos rodea. Así como si yo defino que pandillas son un grupo de violencia fuerte, entonces así las voy a concebir y así voy a reaccionar al verlas, al tenerlas a mi alrededor con temor. En una definición se encuentra el mundo simbólico, que ha sido moldeado por las experiencias de vida, ya sea consideradas como valiosas e importantes o desagradables y dolorosas. En estas definiciones que vamos a ver, vamos a encontrar ese mundo simbólico, esas expresiones de lo que significan las pandillas para estas personas, qué les han hecho, cómo no se han podido desarrollar a causa de estos grupos. Y hice 3 categorías de definiciones. De todo el conjunto de definiciones que pude obtener, las clasifiqué en 3 categorías. Ante la pregunta, ¿cómo definirías a las pandillas en tus propias palabras? La primera categoría de respuestas son las siguientes. Las pandillas son las principales responsables de la violencia y la falta de tranquilidad. Esta mujer joven nos dice de forma textual: la pandilla es un grupo de personas que se podría decir que le quitan la tranquilidad a una, ya que al ver este tipo de personas que generan violencia, una se siente insegura, sobre todo donde sabemos que permanece en ese grupo de personas. Opiniones como las de esta persona joven, hubieron muchas. Y las pandillas son las principales responsables de la violencia en la comunidad e incluso del país. Si cuando se les pregunta, ¿pueden nombrar al mayor actor de violencia, el mayor ejecutor de violencia? Las pandillas son las principales que salen al escenario. Y se les adjudica como las responsables de la falta de tranquilidad. Eso quiere decir que las personas jóvenes están deseando tranquilidad, vivir en espacios tranquilos donde desarrollar su juventud. Pero este deseo se ve frenado, restringido o anulado por la violencia. Y a las pandillas se les asocia con la violencia. Ellas generan violencia, ejercen violencia. Entonces, el primer grupo de definiciones es que al definir yo qué es una pandilla, son las principales responsables de la violencia y la falta de tranquilidad. El segundo grupo de respuestas que nos dejan ver qué significan las pandillas y desde la definición podemos ver cómo se les ha obstaculizado su desarrollo, están clasificadas de esta forma. Las pandillas son grupos que se aprovechan del esfuerzo y de los logros de los demás. Dice este hombre joven: para mí, las pandillas son personas jóvenes que se aprovechan del éxito de los demás, que se aprovechan de las oportunidades que las personas van creando. Y esto lo hacen para el beneficio de ellos. Para mí, las pandillas son un grupo de personas aprovechadas. Este, esta, esta categoría es muy importante porque nos remite al concepto de desarrollo humano, el cual es crear oportunidades, expandir oportunidades. Mientras el desarrollo humano pretende, mediante políticas públicas, acciones, planes, programas, crear oportunidades de desarrollo, educación, salud y cualquier otro tipo, mientras el desarrollo humano pretende crear y expandir oportunidades, la violencia de pandillas quita oportunidades o se aprovecha de las oportunidades que le pertenecen a otras personas. Y esta es una característica de estos grupos, que al ver las juventudes al emprender un negocio, las pandillas se aprovechan de eso y les cobran una serie de tributos forzados o extorsiones, como se conoce. Y por lo tanto, muchas juventudes definieron a las pandillas como grupos de personas aprovechadas, que se aprovechan de las oportunidades de otros o de otras. Un tercer grupo de definiciones está orientada a que las pandillas son personas resentidas por ser privadas de un bienestar y desarrollo adecuado. Este hombre joven nos dice: la falta de valores, falta de educación y donde quizás también la falta de recursos los llevaron a los pandilleros
o los incitaron a hacer un mal a la sociedad. Porque hay que aceptarlo, las pandillas hacen mal a la sociedad. Esto es bien importante, porque este grupo de definiciones ven que las pandillas son producto también de violencia estructural, de violencia que ha existido de forma histórica, de la desigualdad, de fragmentación familiar, etcétera, etcétera. Son producto también de la violencia y que esto les ha llevado a ser personas resentidas y procuran desquitarse, procuran retribuir ese mal, eso que a ellos o a ellas se les fue negado o se les fue quitado. Entonces, pero esta definición acepta que las pandillas hacen mal a la sociedad, hacen mal a las personas jóvenes. Estos tres grupos de violencia nos evidencian que las pandillas, desde que se le dice a la persona joven, defíname qué es una pandilla o mara, ya esta persona está expresando todo lo que se le ha quitado, lo que no puede hacer, lo que valora y tiene razones para valorar según el desarrollo humano. Y se le restringe, se le quita desde la definición de estos grupos. Ahora quiero que veamos los múltiples obstáculos que la violencia de pandillas impone al desarrollo humano de las juventudes de la comunidad San Jacinto. Y esto es el meollo de la investigación y es la respuesta a la pregunta de investigación y a su objetivo. ¿Cuáles son los obstáculos? Ya sabemos qué es el desarrollo humano, ya lo hemos planteado. Ahora, ¿cuál es los múltiples obstáculos que las pandillas utilizan para impedir que las personas jóvenes puedan desarrollarse? El primer obstáculo se denomina limitaciones al acceso y disfrute del derecho a la educación. Ese es el primer obstáculo que yo pude encontrar desde esta mirada de estas personas jóvenes. Que el primer obstáculo es que las pandillas limitan el acceso y disfrute del derecho a la educación. Hemos coincidido que la educación es fundamental para el desarrollo, para ascender socialmente, para cortar con el círculo de la pobreza, para ejercer nuestros derechos, entre múltiples beneficios de la educación, y que los estados o gobiernos con mayor desarrollo humano son los que tienen mayores altos niveles de educación. Sin embargo, en El Salvador de por sí ya existe un sistema educativo público que ha sido precario desde aspectos históricos, pero la violencia agudiza esta precariedad del acceso y disfruta el derecho a la educación. ¿Cómo? Por medio de un ambiente con alta presencia de violencia de pandillas en las escuelas. Desde la percepción de las personas jóvenes, pude constatar de que éstas están estudiando a la par de pandilleros y pandilleras. Y es imposible estar estudiando a la par de una persona que su sola presencia me genera miedo, me genera temor. Y en las escuelas públicas he sabido desde hace muchos años que la violencia de pandillas se ha adentrado a las aulas, que ellas son las que controlan los territorios de las escuelas. Cosas como conflictos que se puedan dar entre personas estudiantes no se pueden dar sin la aprobación o la desaprobación de la pandilla. Todo está reglamentado, los espacios públicos, etcétera, etcétera. Entonces las escuelas públicas de El Salvador, muchas de ellas tienen alta presencia de violencia de pandillas desde hace muchos años. Y ustedes en la fotografía de esta lámina que pueden ver un X, una V y un 3, que es el símbolo de la pandilla 18. Y aún las escuelas tienen grafitis que reflejan el dominio de las pandillas y las autoridades educativas no pueden hacer nada, aunque quisieran. El literal B, cómo limitan el derecho y disfrute de la educación fundamental para el desarrollo mediante el reclutamiento forzado de personas jóvenes en las escuelas públicas. Las escuelas públicas, los bachilleratos, la educación secundaria y aún los últimos grados de la educación primaria son un semillero de personas jóvenes. Y las pandillas han encontrado en las escuelas públicas un lugar donde poder reclutar de forma forzada y de una forma amena, planteando la pandilla como un grupo de amigos que estará incondicionalmente y que sustituirá a la familia. Entonces,
hay un ambiente de reclutamiento, hay reclutamiento forzado y si las personas jóvenes se rehúsan, son expulsadas. Incluso hasta podrían llegar a ser asesinadas eh, por negarse los ofrecimientos de las pandillas. Entonces es bien difícil estudiar cuando hay grupos que intentan reclutar a personas jóvenes para estos fines. Literal C, a través de la expulsión de los centros escolares, debido al control territorial de las pandillas. Las pandillas tienen el poder de expulsar a una persona estudiante las escuelas públicas. Tienen el poder para decir quién se matricula y quién no, quién se queda y quién no. Es bien sabido que las personas jóvenes, incluso la niñez, no pueden estudiar en escuelas públicas que sean de la pandilla contraria, ya que éstas las expulsarían. Entonces, hay un ambiente de expulsión que fomenta la deserción escolar, el desplazamiento forzado, y muchas juventudes y mucha niñez se ha retirado del sistema educativo debido a la expulsión de los centros escolares, solo por el hecho de vivir en una colonia donde domina una pandilla contraria. Y literal D, las pandillas interponen al derecho de la educación, imposibilitando la oportunidad de trabajar en equipo con otras y otros estudiantes de diferentes zonas de residencia. La etapa escolar es fundamental para crear relaciones interpersonales, conocer, trabajar en equipo, desarrollar nuevas habilidades. Pero esto es prácticamente imposible cuando personas jóvenes quieren visitar otras comunidades contrarias a la pandilla de su residencia. Por lo tanto, las pandillas han significado un claro obstáculo al derecho y disfrute de la educación. Son motivantes de la deserción escolar, son motivantes de que las personas jóvenes están estudiando en un ambiente de extorsión, de violencia, de acoso e incluso de daños materiales dentro de los centros escolares. Cuando la escuela pública o cualquier tipo de espacio educativo debería ser el espacio para recrearse, para aprender, para tener paz, crear vínculos interpersonales y no se puede, no es posible, ya que los espacios de las escuelas públicas, de muchas escuelas, están secuestrados por el dominio de las pandillas. Entonces, este es el primer obstáculo. Las pandillas se interponen al deseo y al derecho de las personas jóvenes de educarse. Y este impedimento y este obstáculo va a restringir mucho las oportunidades que en el futuro podrían tener las personas jóvenes si tuvieran más educación. Van a tener menos posibilidad de conseguir trabajo, menor remuneración y van a transmitir ese círculo intergeneracional de la pobreza. Por lo tanto, la violencia de pandillas agudiza, se interpone en el desarrollo humano al obstaculizar la educación. El segundo obstáculo que la violencia de pandillas impone es restricciones a la libre movilidad territorial. Ustedes pueden ver en la imagen, vemos un graffiti de una pandilla donde dice la 18 controla, donde esta pandilla controlará todo lo que existe ahí. Una preocupación y una característica clave de las pandillas es el control sobre lo que ellas llaman su territorio. El control territorial que ejercen las pandillas ha sido reconocido en sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2018. Estos grupos de mares y pandillas han segregado los espacios urbanos y rurales del país mediante una asignación simbólica de una identidad que de manera forzosa y en contra de la voluntad de las personas vincula a estas últimas con la pandilla que domina en una comunidad, en una ciudad o incluso en una región. Explico. ¿Dónde está fundado este control territorial? Los grupos de pandillas han segregado los territorios del país, e incluso los territorios de clases medias, altas y hasta las de clase alta, solo que quizás no lo saben, o la presencia de pandillas no es evidente en esos lados. Pero los territorios de un país como El Salvador están segregados o divididos por una asignación simbólica y una asignación práctica también.
Las pandillas han dividido los territorios, las comunidades, las colonias, los barrios, y en cada barrio puede haber un dominio específico de una pandilla. Casi no existe, me atrevería yo a decir, un territorio en El Salvador donde no haya alguna asignación simbólica o algún control simbólico de las pandillas. Zonas de clase alta incluso hay movimientos de pandillas y también pertenecen a una pandilla, aunque estos grupos no se muestran en esos lados. Pero en la gran mayoría de los territorios pobres, de espacios urbanos, rurales, todos están segregados. Y a las personas se les asigna una asignación simbólica de la pandilla. Por ejemplo, yo si vivo en una comunidad con pandillas, yo no soy pandillero, pero si yo voy a otra comunidad y revisan mi documento de identidad, por vivir en una comunidad donde controla otra pandilla contraria, a mí también se me asigna de que soy integrante de forma simbólica de esa pandilla. Por lo tanto, todas las personas o la gran mayoría de personas en este país y desde la visión de las personas jóvenes de la comunidad de San Jacinto, ellas tienen una asignación simbólica. Si van a otra comunidad dicen, ahí vienen los de la pandilla, ahí vienen los de la control, los de la colonia X, donde controla la pandilla Y, y por solo el hecho de que están en una comunidad contraria a la pandilla, son objeto de odio, de violencia, incluso de asesinatos. Entonces, las pandillas han segregado los territorios mediante una asignación simbólica a las personas en contra de la voluntad. Yo aunque diga yo no soy pandillero, pero por vivir en una comunidad con pandillas se me asigna una identidad simbólica forzosa, aunque yo no sea parte de estos grupos. Eso es parte del control territorial, donde los territorios tienen ligado una identidad de la pandilla y las personas que viven ahí también. Y esto es un peligro latente y evidente cuando se visitan otras comunidades contrarias. Esto es lo que han hecho, esta es la fuerza de la violencia de las pandillas, asignarle a las personas una identidad en contra de su voluntad. Entonces todo esto limita las restricciones a la libre movilidad, ya que yo quiero visitar un territorio y no puedo. Incluso las personas de clase socioeconómica alta, aunque en sus colonias, comunidades no existen pandillas, pero ellas no pueden transitar por cualquier territorio de este país. Por lo tanto, la violencia de pandillas directa o indirectamente impacta en todas las clases socioeconómicas, en la restricción territorial, en la movilidad de todas las personas, porque no podemos transitar a donde queramos. ¿Qué es el control territorial? El control territorial es uno de las bases donde está sentado eh, el freno o las limitaciones a la libre movilidad y por lo tanto a esa necesidad de movernos, que es importante para el desarrollo humano porque está ligada a una libertad, la libertad de podernos movilizar, de ser libre en la república. De hecho, la Constitución dice que todas las personas somos libres dentro del territorio, cosa que no es cierta. Y esto es propiamente desarrollo humano, la libertad real contra la libertad en papel. La libertad en papel dice que somos libres en el territorio, pero la libertad real no es cierto. ¿Qué es el control territorial? Es un dominio a base de violencia que las pandillas ejercen sobre un territorio con el que mantienen una relación de propiedad. Cuando las pandillas tienen el control territorial, estas se consideran administradoras y hasta dueñas de todo lo que existe en sus lugares de dominio, y esto puede llegar a incluir la vida misma de las personas que habitan ahí. Cuando las pandillas toman el control de un territorio, estas son las administradoras y dueñas de todo lo que existe. Los negocios que van a prosperar, las pandillas lo deciden. ¿Qué negocios van a haber, qué negocios no? ¿Cuánto van a pagar de tributo monetario forzado, llamado renta o extorsión? Las pandillas lo deciden. Deciden qué tipo de maestros o qué maestros o maestras van a llegar a las escuelas públicas y quiénes no. Deciden qué tipo de estudiantes van a dejar entrar en las escuelas públicas. Deciden qué tipo de visitantes van a recibir en esa comunidad. Tienen control sobre los espacios públicos de esparcimiento.
Tienen control sobre las casas. Si las pandillas quieren expulsar a alguien, la expulsan sin ningún problema y esa casa podría quedar abandonada y pasar a control de las pandillas. En fin, el control territorial de las pandillas es un control fuerte. De hecho, se dice que en El Salvador hay dos estados paralelos o alternos: el estado formal constitucional y la gobernanza en base a las leyes de las pandillas. Las pandillas son administradoras de los territorios y administradoras incluso de la vida, porque pueden determinar quién vive y quién muere en sus territorios. Por lo tanto, vivir en una comunidad así no puede alcanzarse el desarrollo humano, porque el desarrollo humano implica libertad. Libertad para ejercer, libertad para moverme donde yo quiera, libertad para emprender, libertad para estudiar, y el control territorial se opone a las pandillas. Entonces, eh, pandillas y pandemia. Las pandillas tienen tanta influencia que tuvieron un papel importante durante la pandemia del COVID-19 en El Salvador. Eh, en, los, en la cuarentena estricta obligatoria, eh, se, se hacía el énfasis a podernos mantener en casa, y la policía, el Ministerio de Salud eran bien estrictos. Sin embargo, las personas en la práctica no cumplían estos requerimientos. Entonces, las pandillas, por miedo a contagiarse, y al contagiarse tendrían que ir a una unidad de salud, y en esta unidad de salud iban a ver su expediente criminal y por lo tanto iban a ir a la cárcel. Por eso las pandillas tomaron muy en serio la cuarentena y las restricciones. A tal grado que a mí me consta que a las 6 de la tarde andaban los grupos de pandillas con bates de metal en la mano para entrar a las personas a sus casas, o para impedir que éstas salgan de sus casas después de las 6, para evitar la propagación del COVID hacia estos grupos de pandillas y que estos se enfermaran y fueran a la consulta y los pudieran enviar a la cárcel. Entonces, durante los primeros meses de la cuarentena estricta, las pandillas de forma indirecta ayudaron a que no se propagara el COVID en muchas comunidades de El Salvador, y esto ustedes lo pueden constatar en noticias que están en la web, que daban evidencia que las pandillas castigaban incluso a las personas que violaban el toque de queda, su toque de queda, y que violaban sus reglas, cosa que la policía y el Ministerio de Salud no pudo hacer a totalidad. Tal es la fuerza de las pandillas en los territorios, que deciden a qué hora se sale y a qué hora se entra, a qué horas puede salir a comprar comida y a qué horas no puede salir. Este mapa 1 nos muestra la incidencia de hogares con población joven con restricciones debidas a la inseguridad. Lo que está mostrando este mapa es el porcentaje de personas, de hogares con personas jóvenes entre 15 y 29 años, que consideran que tienen restricciones para movilizarse. Y pueden ver que en el mapa casi todo el territorio de El Salvador está impregnado con diversos tipos de intensidad, donde las personas jóvenes no pueden transitar. Y en Aguachapán, el 58% de las personas jóvenes dicen no podemos transitar por los territorios. En San Salvador el 57,4%, en San Miguel el 59%, en Morazán el 51%, en La Paz 56%, y el menor el 27,6%. En otras palabras, no hay personas jóvenes en este país que digan yo puedo transitar libre por los territorios de este país, de este departamento, de este municipio, de esta comunidad, de este cantón, de esta colonia, etc. Sino que en todo el territorio de El Salvador, las personas jóvenes consideran que no pueden ejercer su derecho a movilizarse libremente. ¿Para qué? Para trabajar y poder ascender socialmente, tener un salario, poder adquirir bienes y servicios. Movilizarse territorialmente, ¿para qué? Para educarse. No pueden, porque no pueden inscribirse a, a bachilleratos o centros de educación secundaria contrarios a la pandilla de su residencia, eh, y movilidad para distraerse, etcétera. Entonces la movilidad territorial es fundamental para el desarrollo, porque es una libertad que nos permite ejercer otro tipo de derechos. Ahora bien, ¿cuáles son las características, resumiendo, de esta restricción a la libre movilidad? Restricciones para visitar otros territorios. ¿Cómo voy a satisfacer mi deseo de educarme si no puedo
inscribirme en un centro educativo porque hay pandillas contrarias. El DUI, el Documento Único de Identidad, se ha convertido en un instrumento de estigmatización. Las pandillas piden el DUI y pueden ver la zona de residencia y le preguntan a la persona joven, ¿y cuál es la pandilla que controla? Y si es contraria a la de esa comunidad donde, desde donde le están pidiendo el DUI, corre el peligro esa persona joven de ser violentada, incluso de ser asesinada. Entonces el DUI se ha convertido en un instrumento de estigmatización. Ya no es un documento solamente para los trámites legales. La policía exige que sean del DUI, pero muchas personas jóvenes no lo andan, porque así no las pueden estigmatizar y no las pueden ligar a una pandilla de un territorio de forma forzada. Entonces las juventudes prefieren no andar el DUI para evitar que las liguen a pandillas de su comunidad, aunque no pertenezcan a esta. Encontré en estas comunidades que los hombres jóvenes son vistos como enemigos. El hombre joven es visto como, para la pandilla contraria, aunque no sea pandillero, pero por el hecho de visitar otra comunidad contraria, él es visto como un enemigo, como una persona que refleja al pandillero contrario. Y al hombre joven se le levanta la camisa, se le pega, se le apuñala, incluso se le podría asesinar o desaparecer. Entonces el hombre joven es visto como un enemigo para la pandilla contraria, y esto es un gran temor para los jóvenes, los hombres jóvenes de la comunidad de San Jacinto. Estos hombres jóvenes manifiestan temor a andar en el transporte público, temor a ir en el transporte público y dormirse y bajarse en una zona donde no es su zona. Ahora, las mujeres jóvenes también sufren esto, pero ellas sufren más la violencia sexual, la violencia del acoso, la violencia manifiesta en violaciones, en vejaciones, en desapariciones, secuestros, etc. Las mujeres jóvenes, las mujeres jóvenes no son vistas como enemigas por venir desde la perspectiva de las personas jóvenes de la comunidad de San Jacinto. Ellas perciben que no son vistas como enemigas por vivir en una zona contraria, sino que son vistas como un objeto sexual, eh, tal como caracteriza a las sociedades donde hay violencia de género. Las pandillas las ven como un objeto y en el cual las agreden, las violan o les dan un constante acoso. Entonces, las pandillas violentan mediante múltiples formas tanto a hombres jóvenes como a mujeres jóvenes. Y así es la realidad desde la perspectiva. Lo que les he mencionado son las voces de las personas jóvenes, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes de San Jacinto. Por lo tanto, este obstáculo a la libre movilidad impide realizar lo que se considera valioso: estudiar, trabajar, emprender, visitar un familiar, distraerse, etc. Y por lo tanto es una violación a los derechos constitucionales, ya que la Constitución dice que todos y todas somos libres en la República, cosa que en la realidad no se ve. Esto pone en una grave desventaja a las juventudes de la comunidad San Jacinto y a otras que viven de forma igual o similar, en comparación a juventudes mejor posicionadas económicamente hablando, donde las personas de posiciones sociales mejores no van a tener estos problemas. Sí, no pueden transitar a otros territorios, pero estas personas pueden estudiar, pueden trabajar, pueden visitar a sus familiares, etc. Entonces, hay dos trayectorias: la de los hombres y mujeres jóvenes de las comunidades más populosas que resienten la violencia, y las personas mejor posicionadas que han logrado de alguna forma poder desarrollarse mejor. No es una crítica a las personas que están mejor posicionadas, sino es resaltar las desigualdades que desde el Estado se han perpetuado de forma histórica. El tercer obstáculo eh, está muy ligado al anterior. Como consecuencia de la falta de movilidad, también hay restricciones a la libre recreación y esparcimiento. Y este es el tercer obstáculo. Las restricciones a la libre recreación y esparcimiento. Esta restricción es consecuencia directa de la falta de movilidad o la falta de
es poder transitar por los territorios. La recreación y el esparcimiento son elementos necesarios para el desarrollo de los seres humanos, sobre todo cuando están en la etapa de niñez y juventud. Yo le pregunté a una de estas personas jóvenes, ¿qué debería hacer una persona mientras es joven? Tú estás en la etapa de juventud, ¿qué debería hacer una persona mientras está en esa etapa efímera de la juventud? Pues un hombre joven me dijo, una persona joven debería tener un esparcimiento, ya sea un ocio, practicar un deporte, salir con amigos. Una mujer joven me dijo, un joven debería tener la libertad para disfrutar, ya que sus responsabilidades son muy diferentes en comparación a las responsabilidades de las personas adultas. Entonces, una necesidad importante en la etapa de la juventud, en todas las etapas, pero sobre todo en la juventud, es el esparcimiento, la libertad de poder salir, disfrutar, compartir con otras personas y en otros espacios. Y, y esto no puede ser así. Si ustedes pueden ver esta imagen, esta es la imagen de una cancha en la zona, en una comunidad urbana. Y aquí dice MS, en donde la pandilla o la Mara quiere demostrar que ella controla la comunidad y controla ese espacio de esparcimiento y decide quiénes lo utilizan, quiénes no, a qué hora se utiliza y cuándo se va a utilizar. Por lo tanto, es imposible poderse recrear si el dominio o la propiedad de esos espacios no es de la comunidad, sino que es de las pandillas. No puedo ir a otra comunidad a esparcirme y también ser incapaz de en mi misma comunidad, en mi mismo territorio, poder eh, tener un tiempo de ocio o de entretenimiento. Características de la restricción al libre esparcimiento y recreación. Esto es fundamental para el desarrollo humano. Para que un joven logre desarrollarse de forma plena necesita recreación, espacio, necesita movilizarse libremente para cumplir sus aspiraciones y necesita educación. ¿Cuáles son las características de esta restricción a la libre recreación o esparcimiento? Primero, evidencia la incapacidad estatal para controlar los territorios e impiden que las juventudes sean libres de esparcirse dentro de la misma comunidad. Existe una incapacidad estatal desde ya décadas para controlar los territorios. Y como hemos expresado, las pandillas son las dueñas de los territorios y por lo tanto no existe libertad de las personas jóvenes para eh, exigir y ejercer esos espacios públicos de forma libre. La segunda característica de este obstáculo es que la violencia de pandillas reduce los espacios de vida, limitándose el desarrollo de la juventud a círculos cerrados como de la casa a la escuela y de la casa al trabajo. Si algo pude ver yo en esta investigación es que la violencia de pandillas restringe los espacios de vida y las juventudes pasan su etapa de juventud en su casa, encerrados o encerradas, o en la escuela, si es que va a la escuela. O si tiene un trabajo, pasa de la casa al trabajo. Quizás alguna va a alguna iglesia, pero no es posible y no es sano desarrollar una etapa tan importante como en la juventud en espacios de vida cerrados, solo en mi casa, o en la escuela, o quizás en el trabajo. Y las pandillas ha obligado a las personas jóvenes a vivir su juventud así, en espacios de vida cerrados. Cuando las personas jóvenes deberían tener todos los espacios posibles y necesarios para poder desarrollarse. Y esto es una grave restricción al desarrollo humano, porque el desarrollo humano procura las libertades, y en cambio la violencia de pandillas cierra y, y encierra a las juventudes y obliga a estas a pasar esta etapa de la juventud en solo dos o en un espacio de vida. Característica 3. La violencia de pandillas priva de las experiencias y relaciones interpersonales necesarias para el adecuado desarrollo físico, psicológico y social. Tener la libertad de esparcirme y recrearme ayuda al físico, al área física, al área mental y al área interpersonal.
Cuarto, cuando se vive con pandillas, las personas jóvenes tienen que inhibirse o evitar mostrar todo su potencial en actividades como el deporte u otras áreas valiosas. Y aquí les comento una anécdota. Un hombre joven, una persona joven, salió con su papá a jugar fútbol en una cancha de la comunidad y ellos estaban jugando y aparecieron unos jóvenes eh, queriendo jugar con ellos y mientras jugaban se dieron cuenta que eran pandilleros por cómo hablaban, por cómo, incluso por cómo olían a marihuana o a otro tipo de droga. Y este joven que estaba con su papá, él manifiesta que es muy bueno para jugar fútbol y les iban ganando a los pandilleros. Entonces los pandilleros se estaban comenzando a enojar y el papá le dijo a su hijo que mejor se dejaran ganar, porque si le ganaban el encuentro de fútbol a los pandilleros, estos se iban a enojar y así como otras veces iban a tomar represalias contra este joven. Entonces el joven y el papá, de forma intencional y a propósito, decidieron perder este partido de fútbol. Y este joven me decía, yo puedo jugar fútbol y yo tenía capacidad de ganarles y de demostrar que puedo, pero tengo que evitar mostrar mi potencial, tengo que inhibirme, tengo que no demostrar quién soy por miedo y por temor hacia ellos. Y esto le pasa a muchas personas jóvenes que, por ejemplo, quieren comprar un vehículo. Yo pude preguntárselo. Y no pueden porque si tienen un vehículo, la pandilla comenzará a percibir que tiene dinero y le va a extorsionar, le va a llamar y le va a pedir dinero. O a lo mejor no pueden mejorar su casa. No pueden mejorar su casa porque al mejorar su casa van a demostrar que quizás tienen dinero y la pandilla va a extorsionarles. Entonces, las personas jóvenes no pueden mostrar su potencial. Y aquí les cuento también otra anécdota. Esto lo voy a decir de forma textual. Eh, Hay una persona joven, una mujer joven que vivía ahí en esta comunidad de San Jacinto. Y ella me decía, yo cuando salgo a comprar comida a la tienda o al lugar donde puedo comprar, yo trato de salir, lo dijo en palabras textuales, no quiero promover estereotipos ni algo que no es. Lo que lo quiero decir porque estoy diciendo la voz de las personas jóvenes, la experiencia, su contexto, lo que ellas manifiestan. Ella me dijo, yo trato de salir lo más desarreglada posible. Trato de no peinarme, trato de salir lo más desarreglada para evitar que la pandilla se fije en mí. Porque cuando la pandilla se fija en una señorita, en una mujer joven, la acosa, la podría violar o lo mínimo expulsarla de la comunidad. Y ella había visto que otras señoritas habían pasado por lo mismo. Entonces ella me decía, yo tengo que hacerme fea a propósito. Eh, no sé si cabe la palabra, pero enfeecerse. En otras palabras, evitar mostrarlo, evitar vestirse como ella quisiera vestirse, evitar salir a comprar como se sintiera más cómoda según su preferencia, pero ella evitaba llamar la atención. Cuando se vive con pandillas se trata de todas las formas posibles de evitar llamar la atención. Entonces me decía, yo salgo fea a propósito para que cuando pase enfrente de ellos, ellos no se fijen en mí, no me digan nada, no me acosen, no me digan nada. Yo quisiera vestirme de otra forma, yo quisiera hacer de otra forma, pero no puedo y tengo que restringirme, tengo que inhibirme por miedo y por temor. Esta mujer joven cambió de comunidad y cuando le volví a ver, se le notaba el cambio hasta en la vestimenta, porque ahora ella podía hacer lo que ella deseaba, ser y hacer. Entonces, esto lo hacen muchas personas jóvenes. Tratan de evitar su potencial, tratan de inhibirse, tratan de llamar la atención y estas son las realidades que pasan. No estoy poniéndole más ni menos, sino que es la pura realidad dura, si no es que la realidad es peor.
Y estos estereotipos, esta violencia de género, es lo que se puede vivir a diario en las comunidades y y las personas que sufren tienen que adaptarse y a tomar estrategias para poder vivir de una forma más o menos pacífica. El cuarto obstáculo de la violencia de pandillas es que plantean e imponen impedimentos para el alcance de una vida larga y saludable. Las expectativas de una vida larga, es decir, que el desarrollo biológico de la vida no se vea amenazado por el homicidio u otros tipos de agresiones físicas, y una vida saludable, la cual incorpora elementos de salud mental, son condiciones básicas para expandir las capacidades de las juventudes y cumplir su ideal de bienestar. Poder tener vida larga es indispensable para cumplir todos los planes. Pero no solo se trata de tener vida larga, sino vida saludable. Y saludable no solo en términos biológicos, sino en términos mentales. La salud mental es tan importante como la salud física o biológica. Sin embargo, las pandillas dentro de esta comunidad, como caso de estudio, y dentro del país de El Salvador, atenta claramente contra las posibilidades de vivir una vida larga, porque los homicidios, como hemos visto, más de la mitad del total de homicidios en los 10 años anteriores son de personas jóvenes. Y la salud mental de las personas jóvenes que viven en estas comunidades es muy deteriorada o es muy tensa en estos contextos. En este gráfico 2 podemos ver la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes según la causa de muerte. Y podemos ver que una persona joven en El Salvador, hay un 1.6% que se muera por un embarazo o parto, 1.7 por algún evento no determinado, hay un 7.1 por lesiones, 16.6 por accidentes de tránsito u otros factores, por enfermedades. Hay un buen porcentaje de población en El Salvador que se muere por enfermedades. Pero según este cuadro del Informe de Desarrollo Humano 2018 de El Salvador titulado Soy joven, ¿y ahora qué? Que lo pueden descargar y ver. Da mucho énfasis al tema de juventudes. Ellos presentan este gráfico donde mencionan que el 86.2% de las personas jóvenes se mueren a causa de agresiones u homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una verdadera epidemia de homicidios hacia personas jóvenes. Y, en otras palabras, cuando hay un funeral de una persona joven, es muy probable que ésta haya muerto por un homicidio o un asesinato. Y en segundo lugar, quizás por enfermedad. Pero en primer lugar, al ir a un funeral de una persona joven, muy probablemente en El Salvador, esta persona haya muerto por agresiones, en otras palabras, por homicidios. La dimensión de salud es otro pilar importante sobre el cual se sostiene el desarrollo humano. Una persona, especialmente en la etapa de juventud, no puede aspirar a una vida larga y saludable si siempre corre el riesgo de que algún hecho violento pueda terminar de forma repentina con todas sus aspiraciones y planes de vida. Existe la percepción de que las juventudes con mejores posiciones socioeconómicas tienen mayores oportunidades de envejecer, tener salud mental y por lo tanto de hacer realidad sus aspiraciones de bienestar. No es posible, y aquí quiero hablar de salud mental, no es posible tener salud mental en una comunidad si siempre se corre el riesgo de que algo me va a pasar. Y esto lo pueden experimentar las personas jóvenes en San Jacinto. Hay balazos, hay acosos, hay maltrato, hay violencia, hay acoso, violaciones, etc. No es posible tener salud mental si siempre corro el riesgo de que algún hecho violento me va a pasar. De que si salgo a comprar comida, una bala perdida me va a impactar, me pueden secuestrar, me pueden insultar o ultrajar. Por lo tanto, la salud mental en las personas jóvenes de San Jacinto está muy deteriorada, ya que viven con incertidumbre. Incertidumbre en todo sentido. Una persona joven, una mujer joven, me dijo una frase muy significativa de esta forma. Me dijo, cuando vives con pandillas, no puedes tener la seguridad de que lo tuyo
será tuyo por siempre. Cuando vives con pandillas no puedes tener la seguridad de lo que es tuyo, que lo tuyo será tuyo por siempre. Que tu casa, que has conseguido con trabajo, con esfuerzo, será tuya por siempre. No puedes tener la seguridad cuando vives en una comunidad con pandillas, porque te pueden extorsionar y si no pagas la extorsión monetaria te pueden correr o desplazar forzadamente. Que ese carro, ese vehículo puede ser tuyo. Que tu vida misma será tuya o determinará, o tú puedes dominar o decidir tu vida tampoco. Por lo tanto, cuando se vive con pandillas no hay seguridad, sino que reina la incertidumbre en los planes de vida, en las aspiraciones. Y siempre se está con la expectativa de que algún hecho violento pueda pasar, no solo dentro de la comunidad, al salir de la comunidad, andar en el transporte público, hay una incertidumbre que puede subirse a alguien y asaltarle y matarle, al visitar otra comunidad, en fin. La incertidumbre daña gravemente la salud mental y daña la salud física, y la salud es un componente importante para el desarrollo humano, y si no hay salud, no hay desarrollo humano. Las personas jóvenes de la comunidad San Jacinto tienen la percepción de que la realidad de las personas jóvenes con mejores posiciones socioeconómicas es mejor y que estas juventudes mejor posicionadas van a tener más posibilidad de envejecer. Yo les preguntaba a las personas jóvenes de San Jacinto, ¿quién tiene más posibilidad de envejecer? ¿Tú o la persona de clase media, clase alta, que tiene un buen trabajo, que vive en una comunidad privada? ¿Quién tiene más posibilidades? Y sin dudarlo me dijeron, las personas que tienen mejor posición socioeconómica tienen más probabilidades de envejecer, tienen más probabilidades de tener salud mental. Yo no la tengo porque vivimos en la incertidumbre. Por lo tanto, volvemos a ver las trayectorias diferentes que seguirán las personas que viven con violencia de pandillas y las personas que viven sin violencia de pandillas en sus espacios. Y esto determina mucho el desarrollo humano. Y el último obstáculo es el freno al aprovechamiento de las oportunidades económicas de superación. La expansión o el mejoramiento de los recursos económicos no es el fin del desarrollo humano, pero es un medio valioso para salir de la pobreza, así también como lograr una movilidad social ascendente. Se estima que el 41.8% de las personas entre 15 a 29 años viven en hogares pobres multidimensionales. Buena parte de las personas jóvenes son pobres, tanto económicamente como desde la perspectiva multidimensional. El ingreso no es la variable principal a expandir o a mejorar por el desarrollo humano, pero es fundamental. Y de hecho el índice de desarrollo humano mide el nivel de vida decente o digna a través de la obtención de un ingreso para adquirir bienes y servicios. Y las pandillas se interponen a eso. En la fotografía podemos ver a una persona que podría llevar algo a vender y tiene que transitar entre la violencia de las dos pandillas. Sumado a la realidad de pobreza multidimensional, que es la pobreza en múltiples áreas del bienestar en El Salvador, las personas jóvenes ocupadas en actividades remuneradas también experimentan precarias condiciones laborales. Muchas de las personas jóvenes están desempleadas porque estudian, otras no tienen empleo, pero las que tienen empleo, las personas jóvenes que tienen empleo, el 57.1 son de empleos de bajo ingreso, inseguridad y no poseen seguridad social. Casi 6 de cada 10 jóvenes que están ocupados en una actividad o que tienen un trabajo, 6 de cada 10 son empleos precarios y sin seguridad social. En otras palabras, trabajarán toda su vida sin acceso a seguro social y sin acceso a una pensión. El 14.4 tienen bajo ingreso y seguridad social. El 12.4 ingreso bajo y sin seguridad, ingreso no bajo y sin seguridad social. Y los últimos 16.1 están mejor posicionados que todos. Pero 6 de cada 10 jóvenes que trabajan o que tienen una ocupación tienen ingresos precarios y no tienen seguridad. Sumado a la violencia y el ambiente de pandillas en las que viven. Por lo tanto, la violencia de pandillas
la veo como un freno a los deseos y esfuerzos de superación. ¿Por qué? Veamos acá. La violencia de pandillas en su forma de restricciones territoriales, amenazas o violencia fáctica y su tributo monetario forzado son un fuerte impedimento para el aprovechamiento de las pocas oportunidades económicas de superación. Las restricciones territoriales impiden que las juventudes acepten trabajos en comunidades donde domina o en sectores donde domina la pandilla contraria a la de su residencia. Hay juventudes que tienen que cambiar la comunidad donde viven para poder acceder a oportunidades. Hay jóvenes que son discriminados por vivir en comunidades peligrosas, porque los reclutadores de o reclutadoras de estas empresas asocian que en unas comunidades famosas donde hay pandillas, que todos son pandilleros o pandilleras, y no le dan trabajo a las juventudes, se ven discriminadas y estigmatizadas. Entonces las restricciones territoriales impiden la dinámica económica. Asimismo, el tributo monetario forzado, o como se conoce aquí, la mal llamada renta, que es un impuesto o un tributo monetario forzado que tienen que entregar las personas que tengan un negocio, desde un negocio medianamente bueno hasta la persona que vende dulces en la calle. Y esto es, obviamente impacta, reduce los ingresos, reduce las oportunidades económicas. Una persona joven me dijo, eh, molesta mucho que te quiten tus pocos recursos que tanto te han costado para beneficiar las actividades legales de las pandillas. Es frustrante, me mencionó. Por lo tanto, una persona joven no puede disfrutar todos sus recursos económicos, los poquitos que logra alcanzar de las pocas oportunidades económicas de superación, porque las pandillas les piden una contribución. La realidad de pobreza y precariedad en el empleo, ya sea empleo formal o empleo informal, el, buena parte, por no decir el 60 o el 70% de la economía o de los empleos en el país son economías, están fundados en economía informal, subterránea o sumergida. Y muchas de las personas jóvenes no tienen AFP ni seguro. Pero esta precariedad del empleo formal o informal se agudiza aún más cuando la violencia de pandillas coarta la libertad de los medios de funcionamiento, del funcionamiento de los diversos modos de sustento de las personas jóvenes. Como mencionamos, no hay una conexión directa o una causalidad directa entre que si la pobreza es causa de la violencia. Han habido muchas publicaciones, estudios que pueden objetar lo contrario. Sin embargo, algo que se está comprobado es que la violencia agudiza las condiciones de pobreza. Hay personas pobres que muchos jóvenes mencionaron, que ellos reconocen que pueden vivir en pobreza y que al esforzarse pueden salir de ahí, pero es imposible si hay pandillas. Y las pandillas se dedican a coartar los modos de funcionamiento de estos sustentos que ellos tienen o fuentes de sustento. Negocios pequeños, negocios medianos, trabajos, cualquier tipo, cualquier modo de sustento, la pandilla en muchos casos va a coartar esa libertad. Otra característica de esta violencia como un freno a los deseos y esfuerzos de superación es que las personas jóvenes deben aparentar menor capacidad económica de la que realmente tienen o pudieran tener. Esto para evitar llamar la atención de las pandillas. Como explicaba, las personas jóvenes tienen que vivir tratando de no llamar la atención en todo sentido, desde aspectos personales a cómo se visten hasta aspectos monetarios. No pueden llamar la atención de las pandillas, tienen que vivir ahí tratando de no llamar la atención. Yo les hice una pregunta fundamental a estas juventudes. Si yo te pusiera en una balanza y te preguntara cuál es el obstáculo que tiene mayor peso para cumplir tu ideal de desarrollo, ¿qué es lo que te impide más alcanzar tu desarrollo o tu bienestar? ¿La pobreza o las pandillas? ¿A qué le darías más peso? Y puedo decir que casi todas las personas jóvenes que entrevisté me dijeron,
Yo le doy más peso a la violencia de pandillas como el mayor obstáculo que impide que alcance mi bienestar considerado como valioso. Y yo les pregunté por qué. ¿Por qué las pandillas y no la pobreza? Y muchas de las respuestas eran, eh, la pobreza, si bien es cierto, es reflejo de la falta de oportunidades, la escasez de posibilidades de superarse, pero hay personas que se han superado con esfuerzo, con dedicación, con estudio, con persistencia. Tú sales, porque muchas veces de la pobreza, salir de la pobreza depende de ti. Esto me dijeron las personas jóvenes. Salir de la pobreza muchas veces depende de ti. Sueñas, le pones tu esfuerzo y tú te esfuerzas. En cambio, con la violencia de pandilla, eso no depende de ti. Tú no tienes ningún control sobre el pandillero o la pandillera que te va a llegar a acosar, a maltratar, a extorsionar. No controlas. En cambio, con la pobreza tú puedes hacer algo, puedes intentar salir, pero con la violencia no se puede. No depende de ti. Entonces, por eso las personas jóvenes de la comunidad de San Jacinto, y creo que muchas de las personas jóvenes en este país, le dan mucho más peso a la violencia de pandillas, porque coarta las oportunidades educativas, de movilidad territorial, de esparcimiento, de salud mental, salud biológica, y frenan las oportunidades de superación económica. Por lo tanto, el tema de la violencia de pandillas nos pone algo en la palestra, en la cual es la diferencia entre tener oportunidades de superación versus la falta de libertad y seguridad para ejercerlas. Como explicaba anteriormente, muchos de nuestras personas, como nuestros abuelitos o abuelitas, papás o mamás, o personas mayores, no se pudieron desarrollar por falta de oportunidades. Y en el discurso y en la narrativa podemos encontrar, yo nunca tuve una oportunidad. Y hubiese querido desarrollarme, pero no pude porque no existían oportunidades. En el presente, aunque hay muchas limitaciones, pero las personas jóvenes consideraban de que sí habían oportunidades, accediendo a un crédito, accediendo a educación, a una beca, intentándolo, esforzándose. Habían pocas, pero hay oportunidades. Pero lo que no hay es la libertad y la seguridad para ejercerla. Por lo tanto, en esta investigación ustedes pueden ver que algo fundamental del desarrollo humano, que pretende crear oportunidades para que las personas digan, yo tuve la oportunidad. Pero no basta con solo la oportunidad, basta la libertad para poder ejercerla. Basta la seguridad también, el ambiente de seguridad ciudadana para poder ejercer esas libertades. Por lo tanto, la violencia obstaculiza la movilidad social ascendente, socioeconómicamente hablando. Y la violencia es un freno, cuando el joven, la persona joven se quiere superar, es un freno que le impulsa hacia abajo, hacia una movilidad descendente. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos generar? Hemos visto los obstáculos que impiden el desarrollo humano, la falta de educación y todo lo que incluye, el impedimento al disfrute, al derecho a la educación. En segundo lugar, podemos ver también el aspecto de la movilidad territorial, que es tan fundamental para desarrollarnos económica, educativamente, culturalmente, hasta para ir a acceder a servicios de salud. Tercero, la necesidad de la libre recreación y esparcimiento para el desarrollo mental. El cuarto, el obstáculo de la salud, la incapacidad de poder llegar a tener una vejez a causa de la violencia y también la incapacidad de tener salud mental. Y quinto, la capacidad de poderme superar económicamente para poder tener un nivel de vida digno que me permita ascender social. Esto nos permite llegar a conclusiones. La primera que encontré es la incapacidad de ser joven. Yo les pregunté a las juventudes, con todo lo que hemos investigado, abordado, estos obstáculos, ¿tú consideras que puedes ser joven? Ante esto, yo les pregunté de forma preliminar, ¿qué es ser joven? ¿Qué es ser joven para ti? Y me dijeron, ser joven es estudiar, trabajar, tener interacciones, tener libertad,
poder cumplir mis aspiraciones y sueños. Y cuando las personas jóvenes me definían qué es ser joven, yo les preguntaba, con base a esa definición que tú me diste de ser joven, ¿tú crees que puedes ser joven en tu comunidad en base a lo que me has definido? Y la gran todas y todos me dijeron, no, no se puede ser joven. La segunda conclusión es la falta de seguridad humana. No solo importan libertades, no solo importa oportunidades y libertades, sino que necesitamos seguridad. La seguridad de que la vida no perezca de forma repentina, las oportunidades económicas no desaparezcan, cualquier tipo de oportunidades no vayan a desaparecer. También como conclusión, evidenciamos la falta de capacidad del Estado en cumplir su responsabilidad de proteger y garantizar los derechos fundamentales. Y esto nos lleva a que estas personas jóvenes han vivido y viven una juventud sin libertad real. Hay muchos códigos, la Constitución, la Ley General de Juventud, que plantean que las juventudes tienen derecho a vivir, a oportunidades, a la recreación, etcétera. Pero cuando vemos la libertad real, que es la que pretende el desarrollo humano y el enfoque de capacidades examinar, el enfoque de desarrollo humano o de capacidades pretende examinar las libertades reales de una sociedad, no tanto las libertades constitucionales, no las reales. Entonces podemos ver que no hay libertad real. Y nosotros pues, medimos el desarrollo en términos de enfoque de capacidades y desarrollo humano haciéndonos una pregunta. ¿Habrá desarrollo si soy determinado por qué tanta libertad tengo? Una pregunta para examinar el desarrollo es, ¿qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanta libertad tengo o no tengo? Si yo les preguntase, ustedes, ¿qué tantas libertades tienen en su sociedad, en su país donde viven? ¿Tienen libertades y oportunidades? Y si respondemos que no, no tenemos libertades, no tenemos oportunidades, entonces no estamos disfrutando bien desarrollo humano. Por lo tanto, las juventudes las pude observar que no tienen una libertad real. Y cuando les pregunto, ¿tú te consideras que tienes libertad para hacer y hacer? Me dijeron no. Esto ha llevado a que las juventudes se planteen diversas estrategias para enfrentar la hostilidad. Han sido muy estratégicas y toda esta hostilidad han ideado no hablar con personas pandilleras, no demostrarles eh, desprecio, sino un respeto, encerrarse en sus casas, lo que hablábamos, vivir en círculos cerrados, de la casa a la escuela, y de la escuela a la casa, de la casa al trabajo, y procuran no llamar la atención, entre muchas otras estrategias para enfrentar la hostilidad. Y yo les preguntaba cuáles son las motivaciones para hacerle frente a este ambiente, y muchas juventudes mencionaron la familia y el deseo de poder cumplir sus aspiraciones de vivir mejor, de poder tener libertad para estudiar, para trabajar, para tener una casa, para tener un hogar, para tener muchas aspiraciones del ser. Entonces, hemos visto un ejemplo de cómo podemos utilizar el enfoque del desarrollo humano. El enfoque del desarrollo humano es algo astral, algo que no se puede aplicar en la práctica, sino que el enfoque de desarrollo humano o de capacidades de Amartya Sen puede utilizarse en la práctica. Y el desarrollo humano es más que el índice, sino que es todo un planteamiento teórico que nos dice que hay que poner a las personas como el centro de desarrollo y que hay que expandir tres áreas valiosas, la vida larga, la educación y la vida digna, pero también implica crear un ambiente que permita el desarrollo, el bienestar de las personas en múltiples áreas de la vida de ellas. No solo en las tres del índice de desarrollo humano, sino que en múltiples áreas importantes y necesarias. Por lo tanto, el enfoque de desarrollo humano y capacidades puede utilizarse y se ha utilizado en investigaciones para analizar la pobreza, si las personas tienen oportunidades o libertades para salir de la pobreza, para examinar la injusticia social, para examinar la salud, para examinar la educación, la desigualdad, la exclusión, en fin, múltiples aplicaciones del enfoque de capacidades o el enfoque de desarrollo humano. Así que les hemos mostrado un ejemplo práctico para que, si ustedes lo deciden, puedan analizar aspectos o fenómenos sociales desde
este valioso enfoque. Así que este ha sido el desarrollo de la sesión y muchas gracias.